Les damos la bienvenida a Miradas y Perspectivas, construyendo Guatemala, dialogando el presente. En esta serie de sesiones nos adentramos en una diversidad de temas sobre los acontecimientos actuales de la realidad guatemalteca. Nuestro objetivo como Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica Guatemala, es contribuir a la construcción de un pensamiento plural, crítico y constructivo, que nos permita además brindar posibilidades de cambio para nuestro país. En cada una de nuestras sesiones lo que hacemos es reunir a personas expertas, líderes y lideresas comunitarias, académicas y académicos y ciudadanía en general, que esté con el compromiso y la disposición de dialogar de manera abierta. Abordamos temas diversos, desde el ámbito político, económico, cultural, ambiental. Nos interesa ir profundizando en las complejidades que enfrenta la realidad guatemalteca. Únase a cada una de nuestras sesiones mientras exploramos y vamos comprendiendo las miradas y perspectivas y dialogando sobre el presente y el futuro de nuestro país. En Flaxo Guatemala, fortalecemos las ciencias sociales del país. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Miradas y Perspectivas. Hoy hablaremos sobre el tema de justicia climática y para ello nos acompaña el doctor Wilmer Reyes, quien es doctor en hidrología y cambio climático y también es coordinador del proyecto Aporto, que trata sobre el tema espacio cívico y justicia climática. Él tiene un doctorado en hidrología y cambio climático. El día de hoy por eso estaremos platicando más que todo en el tema de justicia climática, que es una temática que a nivel nacional e internacional pues está muy vigente. Estamos viviendo una serie de cambios o de fenómenos ambientales, ¿verdad?, que vienen a afectar a toda la sociedad, no solo la guatemalteca. Entonces vamos a empezar hoy con la entrevista y vamos a preguntarle qué se entiende por justicia climática. Oímos, digamos, este concepto, pero usted ¿qué nos puede decir para que toda la población pueda comprender estos términos? Bueno, primero, muchísimas gracias por la oportunidad, realmente muy contento de estar aquí con ustedes. Y para entrar en materia sobre el concepto o lo que nosotros entendemos por justicia climática, quizás una de las mejores maneras de explicarlo es hablar de qué es injusticia climática. El cambio climático es un fenómeno global. La mayor responsabilidad es precisamente la incorporación de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Pero países como los nuestros, como Centroamérica, Guatemala, vistos desde el contexto global, son los países que menos son responsables del calentamiento global por la cantidad mínima de emisiones en comparación a lo que se produce en países industrializados como Estados Unidos, como China, como India. Sin embargo, a pesar de no ser los responsables mayoritarios de este fenómeno, sí somos de las regiones que más somos afectados por el calentamiento global. Entonces, eso es precisamente un factor de injusticia climática. Entonces, la justicia climática, para conceptualizarla, y ya teniendo eso como ejemplo, es precisamente que aquellos que menos aportan al problema, que en este caso es el calentamiento global, pero que al mismo tiempo son los más afectados, realmente entremos en un proceso que nos permita de alguna manera compensación por los daños, digamos, que se nos ocasiona a pesar de no ser los responsables del problema. Sí, digamos, cuando se habla que somos los más afectados, ¿verdad?, la población principalmente. Pero digamos, aparte de la población, ¿qué otros actores intervienen en este concepto? Mire, el término, esto viene, es fenómenos, digamos, globales, eso lo podemos ver desde el punto de vista de los países.
desde Naciones Unidas, por ejemplo, de todas las convenciones de cambio climático a nivel internacional, pero eso también lo vemos a nivel de las comunidades, y les cito un ejemplo. Comunidades indígenas, Guatemala, por ejemplo, es un territorio indígena por excelencia, donde los grupos indígenas desarrollan una relación muy cercana con la naturaleza de protección. Sin embargo, este fenómeno global está afectando seriamente todos los medios de vida de las comunidades, los recursos con los cuales cuentan, y ahí también se materializa el fenómeno de injusticia climática. Entonces, la justicia climática va orientada también ahí, es decir, qué mecanismos se integran con las comunidades, con el gobierno, con la cooperación internacional, con el sector académico, de tal manera que aquellos que son menos responsables realmente puedan recibir un tratamiento especial en materia de desarrollo, en materia de salud, en materia de bienestar en general. Y en este sentido, digamos, específicamente el rol que el Estado debiera cumplir, digamos, ¿cómo lo ve usted? Mire, yo creo que el Estado es el garante por excelencia de todos los derechos de las personas, y el derecho a tener a gozar de un clima que no sea perjudicial, el hecho de garantizar un clima aceptable para las presentes y para las futuras generaciones. Eso, si bien es cierto, no se puede decretar, pero sí el Estado debe dar todas las condiciones desde el punto de vista de ley, desde el punto de vista de política, desde el punto de vista de incentivos, y muy específicamente a través de la atención directa a estas comunidades que están enfrentando estos problemas difíciles del cambio climático y que curiosamente no reciben ayuda. Para comprender un poquito más el concepto, ¿qué casos usted podría ejemplificarnos, digamos, para nosotros poder comprender más? Mire, por ejemplo, imagínese usted en Guatemala, por ejemplo, es un territorio que tiene mucha cobertura vegetal, pero también muchas explotaciones, por ejemplo, de madera, algunas legales, algunas ilegales, algunas legales a través de planes de manejo otorgados por la autoridad competente, y otros obviamente que no, pero quien protege, digamos, los recursos naturales, quien protege los ecosistemas, son las comunidades que radican ahí. Pero en muchos casos quienes aprovechan esos recursos no son necesariamente las comunidades, son empresas, son transnacionales que vienen al país y se instalan y solo vienen a cosechar o a hacer usufructo de los bienes que los países tienen. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso de las minerías. Imagínese usted, los recursos naturales en todos los países son bienes naturales, pero que son tutelados por el Estado. Pero esos recursos, los mineros, están en territorio de las comunidades, en lugares propios de las comunidades, pero estas, digamos, no tienen acceso a esos recursos, al menos no en manera suficiente que les promueva, digamos, el desarrollo. Entonces, asuntos como la minería, asuntos como la explotación forestal, asuntos como la construcción de grandes represas que consumen literalmente todo el agua de los ríos, y que eso hace que las comunidades, muchas, se queden sin acceso al agua para consumo humano, pero también para irrigación y otras necesidades básicas. Esos son, digamos, algunos ejemplos que pueden ilustrar de mejor manera por qué tenemos que trabajar en justicia climática. Sí, digamos, con lo que usted nos habla, me pongo a pensar, digamos, Guatemala sí tiene una explotación minera bastante fuerte, ¿verdad? Tenemos una legislación en algún sentido débil, ¿verdad? Y también, digamos, unos derechos humanos que tal vez no apoyan a esta población, ¿verdad? ¿Qué nos puede decir con relación a los derechos humanos de esta población que sufre el embate de toda esta actividad extractiva que existe en el país? Mire, hay varios factores que se pueden mencionar desde lo que usted acaba de decir ahorita, pero particularmente el Estado como tal, si bien las constituciones de las repúblicas, por ejemplo, y Guatemala no es la excepción, que ponen al ser humano como el fin supremo de la sociedad, la protección de los recursos, o los recursos naturales, digamos, como uno de los principales elementos dentro de los derechos humanos.
Pero al final de cuentas yo creo que no basta con tener decretado en la Constitución, no basta con tener decretado en derecho, sino que cómo llevamos eso realmente a la práctica. Cómo se le asegura que una persona que vive en la zona del Petén, tierra adentro, que no tiene ninguna intervención del Estado, cómo le llevamos algún tipo de mecanismo que les permita tener una vida digna, y que mucho de eso tiene que ver con los mismos recursos naturales, solo que aprovechado en un marco de sostenibilidad. Entonces aquí yo creo que desde el momento que los estados son firmantes de muchos acuerdos internacionales, tienen la obligación irrestricta de asegurar de que cada ciudadano tenga derecho a consumir agua limpia, que cada ciudadano, o se le garantice el consumo de agua limpia, que tenga derecho a respirar un aire puro, que tenga derecho a tener un microclima que realmente no afecte su salud, etcétera. Entonces yo creo que hay mucho trabajo que hacer en esa materia, pero no solo es un trabajo del Estado, también es un trabajo de la sociedad civil, es un trabajo de las mismas comunidades que hagan entonces que todo este fenómeno del que nadie se puede escapar realmente tenga un menor impacto sobre la sociedad. A nivel de Centroamérica, ¿cómo mira usted la situación, digamos? Porque, bueno, también hay mucha criminalización de la sociedad civil, de líderes comunitarios, ¿verdad? Que están protegiendo los bienes naturales en favor de toda la población, ¿verdad? Entonces, ¿cómo mira esa situación a nivel centroamericano? Mire qué interesante, Centroamérica es un territorio de contraste súper interesante. Guatemala, El Salvador y Honduras están entre los países de mayor riesgo para la Defensoría del Ambiente, de Tierras y Territorios. Solo México realmente nos supera en la región. Son lugares donde hay mucha gente que pierde la vida por la defensa de los territorios, hay mucha gente que es criminalizada, hay muchos que enfrentan juicios, que están presos, otros que están con medidas cautelares, otros que incluso han sido exiliados por la defensa del territorio. Entonces, casi siempre la reacción ha sido la opuesta a lo que realmente debería de ocurrir, que es bajo estos procesos de protesta por asegurar un clima que realmente no perjudique al ser humano, por asegurar el derecho al agua, por asegurar el derecho a la tierra. La reacción de los gobiernos generalmente ha sido en términos de represión. Y lo que hay que trabajar mucho es cómo definitivamente todos estos procesos cambien para que la protesta, más bien, y las actividades de defensoría, más allá de ser una amenaza, se conviertan en un mecanismo que pueda ayudar a los gobiernos a tomar las medidas apropiadas para poder responder a las necesidades de la población. Pero también hay un punto interesante en el caso de Centroamérica, es que si bien es cierto, hay muchas dificultades, también hay experiencias muy valiosas de defensoría exitosa de tierras y de territorios y de luchar contra las represas, contra el manejo de las cuencas hidrográficas, etcétera. Entonces hay mucho aprendizaje que lo que necesitamos es ponerlo junto para que la gente pueda conversar, para que los diferentes actores en los diferentes países puedan comunicarse y ser más fuertes desde el punto de vista de cohesión o coaliciones. Comprendo de lo que usted me está diciendo, es que, digamos, la sociedad civil sola no puede accionar, ¿verdad? Cada uno tendría un papel dentro del tema de justicia climática, ¿verdad? Trabajar en conjunto, pues, sería primordial. Eso es lo ideal, ni el Estado puede trabajar solo, ni la sociedad civil puede trabajar solo, ¿no? Necesitamos realmente poner juntos una serie de esfuerzos que permitan que la sociedad o los países como tal se muevan en la misma dirección. Bueno, estamos hablando de este tema que es relativamente nuevo. El proyecto que les mencioné al principio, que se llama Porto, tiene la idea de entrar más al concepto, ¿verdad? De entender más qué significa la justicia climática. Pero entonces, ¿el proyecto en qué consiste? Mira, el proyecto Aporto en realidad es un proyecto que integra conceptos de espacio cívico y justicia climática, dicho de manera distinta o de manera más simple. Es como creamos condiciones en el entorno en el cual defensoras y defensoras del ambiente se desenvuelven
para que puedan impulsar medidas que promuevan la justicia climática en la región, es decir, medidas que hagan que aquellos que más son causantes del problema realmente paguen más las consecuencias de eso, y los países como el nuestro, que no tienen ningún aporte global, realmente puedan recibir compensaciones de alguna manera. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con el proyecto Aporto? Básicamente lo que intentamos es generar un conocimiento que permita que el mundo y Centroamérica particularmente entiendan de qué se trata la justicia climática, cómo el espacio cívico, entendido como aquellas condiciones que permitan que la gente pueda protestar, pueda manifestarse, pueda exigir libremente sin ningún tipo de coacciones, sin ningún tipo de represalias, esas condiciones permitan que la gente pueda proponer, que la gente pueda protestar, que la gente pueda exigir, que las personas puedan proponer iniciativas que permitan mejorar y enfrentar este fenómeno global como lo es el cambio climático. Entonces nosotros básicamente estamos haciendo con el proyecto cuatro cosas. Uno es que queremos comprender qué es lo que las comunidades entienden, cuál es su cosmovisión sobre justicia climática, y queremos que ese conocimiento que ellos tienen pueda ser trasladado y pueda ser comprendido en un mundo más amplio. Para ilustrarle, es bien difícil que pueda generar una ley orientada a justicia climática si los formuladores de políticas no entienden qué es lo que es justicia climática. No entienden a la población. Entonces es importante generar ese conocimiento y difundirlo para que realmente aquellos tomadores de decisiones, la cooperación internacional, comprendan cuáles son las necesidades que tiene la población en materia de justicia climática. También queremos, a partir de lo que hablábamos anteriormente del difícil contexto en el cual trabajan las defensoras y defensoras del territorio, del ambiente en general, queremos caracterizar un poco, saber cuál es el contexto en el cual trabajan, cuáles son las amenazas, cuáles son las oportunidades, cuáles son todos aquellos espacios o aquellas características del espacio, incluso asuntos que tienen que ver con las potencialidades que tienen estos grupos para impulsar iniciativas de justicia climática. Pero quizás lo más importante que queremos hacer nosotros es conectar a actores de Guatemala, actores de El Salvador y actores de Honduras, vinculados a través de este espacio denominado Triángulo Norte de Centroamérica, para movilizar conocimiento, es decir, que la experiencia que tienen los defensores del territorio en Guatemala puedan servir en Honduras, puedan servir en El Salvador, o asuntos de experiencias exitosas en Honduras también puedan servir en los otros dos países. Y un cuarto elemento que queremos hacer en el marco del proyecto es conformar o apoyar coaliciones o redes que permitan que estas personas, estos grupos se conecten más, se coordinen más, puedan impulsar iniciativas más regionales en lugar de iniciativas a nivel de país, entendiendo o argumentando que la fuerza o el poder o la capacidad de incidencia radica en precisamente esas coordinaciones, esos mecanismos de trabajo colaborativo. Qué bien, entonces es un proyecto que está dirigido a la población, digamos, sí, a la sociedad civil. Es un fortalecimiento para, por decirlo así, para su lucha, digamos, que es lucha de todos y todas, ¿verdad? ¿verdad? Eso es exactamente, queremos apoyar particularmente comunidades en territorios indígenas, en territorios garífonas, particularmente en Guatemala, El Salvador y Honduras, y en general defensoras y defensoras del ambiente allá en las comunidades. Cuando uno piensa en Defensoría del Territorio en Centroamérica, del ambiente, de tierras y de territorios, realmente estamos hablando de indígenas, estamos hablando de mujeres, estamos hablando de personas rurales, niñez. Estamos hablando de niñez, estamos hablando de jóvenes, y esos grupos son precisamente los que estamos interesados en trabajar con ellos. Qué bien, o sea, es un grupo que si bien la cooperación ha estado apoyando, falta mucho, ¿verdad? Todavía por fortalecerlos. Definitivamente. Ajá. Para hacer todo este trabajo, ¿tienen alianzas estratégicas? ¿Con quiénes van a trabajar?
Sí, el proyecto es para Centroamérica, es en Honduras, bueno, a nivel regional es coordinado por la Red de Desarrollo Sostenible, Honduras, pero con contrapartes muy importantes en los países. En El Salvador trabajamos con la Fundación Comunicándonos, una organización que tiene mucho trabajo a nivel de las comunidades, una organización que tiene un trabajo en todo el país muy reconocida y con mucho liderazgo. Y por supuesto aquí en Guatemala con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, una organización que no necesita mucha presentación, una organización académica robusta, y yo creo que eso da garantía de la calidad de la investigación que nosotros estamos desarrollando y por supuesto del impacto que va a generar. El proyecto, bueno, también aparte de lo que ya mencionó Wilmer, contempla una serie de formación, capacitación para líderes comunitarios, ¿verdad? Entonces vamos a estar haciendo algunas convocatorias a nivel de comunidades. Se va a estar trabajando en estudios de caso en cada país, ¿verdad? Para ir localizando a estos actores, actoras, en el marco de esta defensa del territorio. Sí, es correcto. ¿Verdad? Vamos a trabajar en ese plan de desarrollo de capacidades de estos grupos que se identifiquen en cada uno de los países y también desarrollar un plan de incidencia que permita tocar la puerta o incidir o al menos persuadir a los diferentes actores políticos para promover leyes que vayan orientadas al estímulo de la justicia climática en los países. Sí, en general esperamos que este proyecto pues pueda aportar insumos, estrategias, herramientas a la población, ¿verdad? Pero que esto también se traduzca en información para los tomadores de decisión y que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Esa es la esperanza o la visión. Sí, yo creo que ese es un tremendo reto que todos debemos de estar conscientes. En realidad, el escenario ideal es que las políticas, las leyes en realidad se sustenten en evidencias robustas que permitan entonces que estas políticas, estas leyes realmente puedan tener un impacto final. Y desde el proyecto Aporto esperamos entonces aportar esas evidencias para formular iniciativas de ley enmarcadas en esas temáticas. Gracias. Sí, como Flaxo estamos muy contentos también de participar en este consorcio. Esperamos poder aportar todos los conocimientos que se necesiten, ¿verdad? No sé si quiere agregar algo más, Wilmer. No, en realidad solo agradecerles por la oportunidad y reiterarles nosotros lo contento que estamos y el privilegio de estar trabajando con una organización como Flaxo. Y desde el proyecto Aporto nuestro llamado es precisamente a eso, a aportar. Que todos aquellos actores que de alguna manera están interesados en la parte ambiental, en la parte climática, en la parte de defensoría de tierras y de territorios, realmente tienen en Aporto un aliado y un espacio para aportar el conocimiento que tienen. Muchas gracias. Entonces, nuevamente le agradezco sus conocimientos compartidos el día de hoy. Igual vamos a colocar en la página los accesos para poder conocer un poco más del proyecto para quienes estén interesados, ¿verdad? Y los esperamos en otro episodio de Miradas y Perspectivas.